al mensaje de hoy. Abra su Biblia en Mateo capítulo 12. Cambiamos de capítulo. Yo no sé si usted sabía que en realidad los evangelios no son simplemente una biografía de Jesús, sino que tienen mucho más que contar la historia de Jesús. Tienen de hecho una intencionalidad. Cada uno de los evangelistas escribió el texto con una finalidad, con una intención. Mateo, por supuesto, como sabemos, se hizo discípulo de Jesús, él lo llamó siendo cobrador de impuestos. Y él escribió su evangelio, se dice que incluso lo escribió en arameo, esa copia o ese original ya no está, pero después se traspasó al griego, y la escribió con la intencionalidad de mostrar a Jesús como el rey de los judíos. De hecho, es el evangelio que tiene más citas cruzadas con el Antiguo Testamento, para mostrar que Jesús era el Mesías o rey prometido. Y particularmente lo que hace también Mateo es, en cada capítulo, para nosotros, en cada capítulo va abordando un tema diferente. En el capítulo 11 vimos un poco la mesianidad de Jesús, Jesús como el Mesías. Y ahora en el capítulo 12 vamos a verlo discutiendo mayormente con los fariseos, con la intencionalidad de que salga la religiosidad que abundaba en ese tiempo, que también abunda también en el día de hoy, que vamos a ver la comparación de eso. Pero la idea es demostrarse él también como rey, como soberano, por supuesto, pero en conflicto, o nos va a mostrar en conflicto con los fariseos, tanto que en el versículo 14 nos va a decir que ellos acordaron en ese momento acabar con él. Y sabemos cómo quisieron acallarlo. Entonces cada capítulo nos va a mostrar algo diferente y Mateo siempre va a estar detrás de esta idea de mostrar a Jesús como el rey de los judíos y en particular este capítulo, ojalá entender cómo debe salir la religiosidad de nuestra relación con Dios. Especialmente con el tema del sábado, del sabbat, que es el tema que hoy día vamos a analizar. Así que abra su Biblia en Mateo 12 para que podamos leer juntos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Y después de leer vamos a orar para que Dios nos ayude con este tema. Bueno, lo tenemos ahí también en pantalla. Milita está en los controles, nos va a ayudar a proyectarlo. Leamos juntos entonces Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Oremos por esto que vamos a compartir. Señor, nos disponemos en este día domingo, que es un día especial para nosotros porque venimos a reafirmar tu resurrección en este primer día de semana. Agradecidos, Señor, de que nos hayas llamado, que nos hayas escogido y particularmente dispuestos, Señor, con nuestro entendimiento humano, pero también pedimos por nuestro entendimiento espiritual que se abra para recibir tu palabra. Necesitamos, siempre lo decimos, del Espíritu Santo que ayudó a Mateo, que guió a Mateo a escribir estas líneas, Señor, para ahora entender lo que tú dijiste, Señor. Y queremos entenderlo porque necesitamos conocer verdaderamente quién eres tú y lo que deseas para nosotros. Ayúdanos con este texto una vez más. Permite que no solamente los que estamos aquí presencialmente disfrutemos de este contenido, de esta educación, Señor, de esta exhortación que tú haces para nosotros, sino también
aquellos que nos verán en las redes. Esperamos, Señor, que puedan entenderlo con claridad. Bendice tu palabra, bendice la iglesia, Señor, bendice este Yabel que amamos y queremos que muchos lleguen a tu conocimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Habíamos terminado el capítulo 11 con las palabras de Jesús invitando, ¿se acuerdan?, a descansar en Él, a decirnos, ¿no es cierto?, que su yugo era fácil y ligera era su carga. E inmediatamente aparece Mateo, como le digo, él arregla un poco, no cronológicamente la historia de Jesús, sino temáticamente, por eso que hay una relación entre el capítulo 11 y ahora el capítulo 12, sobre todo con el último versículo que veíamos de su yugo es fácil, ligera es su carga, es la invitación a descansar en él, y ahora aborda con esta historia la problemática que se estaba dando, la discusión que marcó mucho las diversas episodios que nos muestran los evangelios de Jesús hablando con los fariseos a propósito de este mal entendimiento del famoso mandamiento de guardar el día de reposo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el mandamiento del día del reposo y su mala comprensión va a ser una especie de ícono, ¿no es cierto?, de figura de lo que siempre pasa en la religiosidad, siempre pasa, ¿no es cierto?, en el fariseísmo, así lo llamamos, o lo llamamos acerca de este grupo de judíos que trataba de observar la ley, pero ponía sobre la ley, sobre la base de la ley, agregaban cosas, mandamientos humanos principalmente, aditivos que no estaban en la palabra, que no eran tampoco la intención de Dios, que desvirtuaban finalmente el mandamiento mismo. Ellos ponían cargas, y Jesús se los dice muchas veces, para evitar que finalmente se cumpliera la ley. Muchas veces la religiosidad, ¿no es cierto?, envuelve cosas, disfraza cosas para finalmente no producir obediencia al mandato divino. Y este es uno de los puntos que más trata Jesús en diferentes episodios, lo vamos a ver repetido en este capítulo, pero también en los evangelios, porque tenemos que salir de esa religiosidad, como insisto, también hoy día hay en diferentes iglesias, y vamos a tocar algunos puntos al respecto. ¿Para qué? Para venir, y por eso puse como título de esta prédica, a la libertad en Cristo. Lo que Él vino a hacer fue cumplir la ley perfectamente. Él también cumplió las ceremonias en su propia vida, las ceremonias del Antiguo Testamento, y finalmente nos abre a una libertad que es en Jesús, y tenemos que entenderlo. Si nos podemos pensar en este cuadro que se nos presenta en este texto, lo que estaban haciendo los fariseos era algo terrible, para decirlo así, con respecto a Jesús. Le estaban acusando a Jesús directamente de no cumplir la ley, de no cumplir ese cuarto mandamiento estipulado por Moisés a los pies del monte Sinaí. Ellos querían, ¿no es cierto?, ver fracasar el ministerio de Jesús y andaban buscando, nos da la impresión, por lo que, como lo relata, que andaban siguiendo a Jesús cuando él iba con sus discípulos, ¿no es cierto?, por los campos, mirando qué hacían, qué no hacían. Los fariseos prácticamente eran la policía de la ley, la que andaba sin ser nombrados policía de la ley, pero ellos andaban buscando, hurgando, metiendo las narices donde no los llamaban para ver cómo Jesús se comportaba. Y aquí hay una acusación seria, porque Jesús es santo y lo tenemos así considerado, y la Biblia relata que él nunca pecó. Entonces la acusación que hacían estos fariseos era que Jesús había quebrado la ley. A lo mejor no él directamente, porque no nos dice que él haya comido junto con sus discípulos, dice que los discípulos comían. Pero aún así, el permitir que los discípulos comieran, entonces estaba permitiendo la infracción de la ley, se estaba haciendo cómplice de sus discípulos al darles la posibilidad de que hicieran eso. Y es terrible porque Jesús mismo dijo que él no venía a este mundo, ¿no es cierto?, a cambiar la ley, a abrogar la ley, sino que él venía a cumplir la ley. Y él se demostró serio en estos temas. Nunca pecó, nunca infringió la ley él mismo. Él tenía que ser, ¿no es cierto?, nuestro ejemplo perfecto de obediencia al Padre. También él dijo, ¿no es cierto?, que no iba a pasar, ¿no es cierto?, no iba a salir de la ley ni una coma, ni una tilde o una jota, que era su letra más pequeña, que ninguna de esas cosas se iba a cambiar hasta que todo eso estuviera cumplido. Por lo tanto, él tenía un gran respeto por la ley y era esencial que la cumpliera, si no había fracasado en su intento de ser el santo de Dios y representarnos a nosotros. Por lo tanto, era muy importante que Jesús de verdad cumpliera la ley.
Pero antes de entrar a la discusión principal del texto, tenemos que entender qué es la ley de Dios, qué son los mandamientos, por qué están ahí, cuál es la razón de su existencia, por qué tenemos todavía este código moral, estos 10 mandamientos principales que nos sirven hasta el día de hoy, regulan nuestra conducta. ¿De dónde salen? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Se dice así en derecho. ¿Cuál es la intención de Dios? Bueno, el que haya mandamientos es principalmente, aunque a veces lo vemos para nosotros, principalmente es para conocer a Dios. Porque la ley refleja lo que Dios es. La ley, ¿no es cierto?, nos muestra las características de Dios. ¿En qué usted dirá? ¿Cómo me muestra a Dios una simple regla de no matar? Bueno, justamente porque la expresión de Dios es el amor. La característica o uno de los atributos principales es el amor, por ejemplo. Y ese amor, por supuesto, se presta, para entenderlo bien, cuando leemos los mandamientos y vemos que la idea de Dios es protegernos, por ejemplo, con los mandamientos. No quiere que pequemos, no porque se le dé la gana, sea arbitrario en eso, sino porque sabe que lo que conviene para nuestras vidas es que no pequemos. Es una manera de protegernos, de cuidarnos. Muestra su justicia, ¿por qué? Porque Dios es justo y quiere que las acciones que hagamos lleven también esa impresión de Él, ese sello de Él. Nos muestran su santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y absolutamente lo bueno y lo malo está asociado a su propia presencia, a su propia esencia. Entonces el mandamiento revela lo que Dios es, su santidad, su justicia, su amor, y quiere que nosotros obedezcamos esos mandamientos y están expresados de manera muy clara, muy expresa en, ¿no es cierto?, en las tablas de la ley, en el Antiguo Testamento, y así han seguido. Jesús nos ha mostrado ya en el Gran Sermón del Monte la explicación a profundidad de esos mandamientos, cómo Él quiere que persista, ¿no es cierto?, bien claro la intención de Dios al mostrar estos mandamientos. Pero como decía, el ser humano, nosotros somos los que oscurecemos esa idea de Dios, que estamos envolviendo muchas veces mandamientos y agregándole aditivos para finalmente no cumplir la ley o disfrazar muchas veces con nuestras acciones como que cumplimos la ley, como que obedecemos a Dios, y a veces no es así. Y particularmente el mandamiento del día de reposo tiene, como usted conoce, una larga historia. Comienza básicamente en el Génesis. Todo parte cuando Jesús hace la creación del mundo y decide en el séptimo día descansar. Y dice expresamente en Génesis 2:3, dice que va a bendecir ese día, el séptimo día, lo va a santificar para que sea guardado, por supuesto, por su creación. Hay una relación en ese mandamiento, sobre todo, entre lo que Él hizo en la creación y nosotros como seres creados. Más adelante, como usted bien sabe, en Éxodo 20, recién lo decía, a los pies del Sinaí, nuevamente Moisés ahora lo escribe el dedo de Dios, y él después vuelve a escribir esas tablas de la ley para poner, ¿no es cierto?, nuevamente este día como santo, como sagrado, de importancia, y es mandatado a todos los judíos guardar ese día por sus generaciones. Así está en Éxodo capítulo 20, usted lo puede buscar más adelante. Le voy a dar todas las citas además en el texto cuando lo envío por el WhatsApp. Después nuevamente Moisés en Deuteronomio vuelve a hablar de santificar el día sábado, el Sabbat. ¿Por qué? Porque en ese momento, después de haber salido de Egipto, lo guardan como un memorial, como una manera de recordar que Dios le ha dado libertad al pueblo de Israel. Por lo tanto, había mucha consideración en ese día para Israel, para el pueblo de Israel, porque tenía relación con su salida de Egipto, tenía relación con las leyes que Dios dio a Moisés, ¿no es cierto?, a los pies del monte, y también con este concepto de reposo, de descanso de Dios en el Génesis. Pero aquí quiero citar a un autor, un comentarista cristiano, Mark Ross, que nos habla con respecto al día de reposo. Tengo ahí la cita para que la leamos. Porque si bien, como él dice, el reposo era la idea principal, ¿no es cierto?, conectada con la observancia, con guardar ese día, el reposo no solamente consistía en dejar de trabajar, que ahí está el problema. ¿Ya? Los judíos finalmente toman solamente la idea de no trabajar como importante en ese día.
También, como nos dice acá, era una convocatoria sagrada a la casa de Jehová, el símbolo y foco de su presencia viva entre ellos. Recordemos que Dios quiso habitar en el pueblo de Israel, lo hizo peregrinar en el desierto, pero Él estaba ahí por medio de un tabernáculo, de una tienda de campaña donde Dios estaba en ese lugar. Y después cuando se erige el templo, por supuesto, Dios estaba en el templo, habitaba en el arca que estaba dentro del lugar santísimo en el templo. Y la idea de Dios no era solamente que ellos dejaran de trabajar, sino que disfrutaran de una relación con Dios en ese día, que pudieran recordar las cosas que habían hecho, como la salida de Egipto, como la creación, que, ¿no es cierto? Y aún nos dice que el día de reposo también apuntaba hacia un descanso definitivo. ¿Cuál es el descanso definitivo que nos dice este autor? El descanso eterno en el cielo, la verdadera, ¿no es cierto?, Jerusalén que vamos a habitar, la presencia de Dios manifiesta, completa, algún día. Por lo tanto, todos estos contenidos eran la idea detrás del mandamiento del día del reposo. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué hizo nuevamente la religiosidad farisea? Bueno, no conforme con que el mandamiento era simple, era guardar reposo, ¿no es cierto?, para concentrarse en esta convocatoria santa, de disfrutar de la relación con Dios, de conectar con Dios, ellos empezaron a agregar y a decidir por ellos mismos qué significaba no trabajar. ¿Cuál era el concepto de no trabajar? Y ahí entonces ellos se equivocan porque empiezan ellos mismos a poner las trabas que después incumplen. Hay otro autor, William Barclay, que habla que esta idea aparece en el libro de los Jubileos, un libro que no está en nuestra Biblia. Es un libro para los judíos, pero que no es canónico, no es reconocido como un libro inspirado. Y en el capítulo 50 de los Jubileos escriben o anotan cosas así. Por ejemplo, no se podía hacer, o que era considerado trabajar, por ejemplo, proponer algo en un día sábado o tener la intención de hacer un viaje. Siquiera tener la intención de viajar, ya eso era considerado como malo. Imagínense cómo habían deformado esta idea y la habían centrado en sus propias pretensiones de considerar correcto o incorrecto algo. Hacer un plan para comprar o vender también era prohibido para ese día. Sacar agua de un pozo, prohibido. Levantar una carga, prohibido. Labrar una granja, prohibido. Encender fuego, prohibido. Montar una cabalgadura, prohibido. Golpear algo, hacer guerra en sábado y así un largo etcétera de cosas que estaban prohibidas, pero no por Dios, no por el mandamiento mismo, insisto, sino que el fariseísmo y los judíos empezaron a agregar cosas añadidas a la ley, a la prescripción simple de guardar el reposo para venir a la convocación santa que era comunión con Dios. Y así entonces empezaron a salir, como siempre, dicen, echa la ley, echa la trampa. Empezaron a agregarle cosas y ellos mismos estaban, como decimos en chileno, pisando la cola, porque empezaron a tener problemas para poder realmente hacer una vida normal. No había que viajar, pero ellos insistían que cuánto era la distancia máxima de un viaje, eran menos de 1000 pasos, como 1 kilómetro. Entonces ellos ponían estaciones de relevo, iban caminando 900 metros, descansaban, otros 900, y al final igual hacían el trayecto completo con parada para simular que estaban cumpliendo la ley. Esas cosas obviamente eran un disfraz de la norma. No estaban concentrados en Dios, no querían la comunión con Dios. Querían hacer su voluntad y inventaron unas maneras de justamente de saltarse al final la ley. Por ejemplo, se decía que cargar algo era un trabajo. Hasta el día de hoy, si usted va a Israel, no se puede ni siquiera tocar el botón del ascensor porque eso es trabajo. Y en ese entonces estaba definido así que el peso de 2 higos, imagínense lo poco, en la mano derecha o izquierda era cargar algo, era hacer un trabajo. Pero a su vez ellos decían, los fariseos decían, que cargar algo en el codo, en el pie, en la oreja, en el pelo, en el borde de la camisa o en el zapato, eso no era trabajo. Imagínense las cosas absurdas que empezaron a generar con tal de quebrar la ley al final, de realmente hacer lo que ellos querían y disfrazar esta idea de cumplir la ley. Se ataban, por supuesto, algo en el zapato que pesara más, lo arrastraban y igual estaban haciendo un trabajo, estaban cargando algo. No se podía sacar agua de un pozo, por ejemplo. No se podía atar un nudo, porque eso era hacer un trabajo. Solamente la mujer tenía el derecho o la excepción de amarrarse la faja. Entonces, ¿qué hicieron?
Bueno, cuando la mujer se iba a amarrar la faja, le amarraban la cuerda que salía del pozo, amarraban la faja y tiraba entonces la cuerda para sacar agua. Inteligente, ¿ves? Brillantes las ideas, pero para desacreditar en el fondo la idea original de Dios, la intención de Dios de tener comunión con su pueblo, de realmente disfrutar de un día donde usted se acaban las actividades físicas y sobre todo, mire, piénselo, el trabajo a veces mental que tenemos. A veces nosotros podemos estar aquí en la reunión, pero con pensamientos de lo que tengo que hacer mañana, del trabajo que no pude hacer en la semana. Todas esas cosas, pensémoslas en ese tiempo, tenían la misma consideración. Ser un trabajo, estar con su mente ocupada, no servía para la idea original de este mandamiento. Entonces, con estos antecedentes, porque le he mencionado y me he dedicado a explicarle un poco lo que sucedía, por eso es que podemos, con esos antecedentes, analizar bien lo que estaba pasando con los discípulos y en este pasaje en particular. La acusación que hacían los fariseos con los discípulos de Jesús es que ellos estaban trabajando, estaban rompiendo el día de reposo. ¿Y cuál era el gran trabajo que hicieron? Arrancar espigas. O sea, una poca plantita las sacaron con las manos. Eso era para ellos cosechar. Entonces cosechar era un trabajo. Estaban sacando espigas, una cosecha, ¿no es cierto? Un trillar después con las manos. ¿Qué es lo que hicieron? Las restregaron, prepararon su comida restregando las cositas y se las comieron. Preparar la comida tampoco se podía hacer, además, en el día de reposo. Esa era la acusación, esos eran los detalles de lo que estaban haciendo los discípulos y ellos llamaban trabajo. Estaban trillando, estaban cortando, segando y estaban preparando su comida. Entonces Jesús, por supuesto, que tiene que calmar estas ideas equivocadas o poner el acento más bien en lo que de verdad importa, en la importancia de guardar el sábado, pero realmente por la razón correcta, por la idea que Dios tuvo de generar este mandamiento. Y él va a ocupar, por supuesto, para justificar o más bien para explicar esto, dos historias del Antiguo Testamento. No quiero leer completo el pasaje, pero está en 1 Samuel capítulo 21, lo que pasó con David y los que venían con él. Ellos venían arrancando de Saúl, que lo estaba persiguiendo, y venían con hambre, venían muertos de hambre, la verdad. Y llegan al templo, hablan al sacerdote y le piden si tiene algo para comer. Y el sacerdote lo único que les dice, mira, no tengo pan extra, sino el único pan que tengo, lo único que tengo es el pan de la proposición. Era un pan sagrado del cual se cambiaba semana a semana. Ese día iba a haber cambio de panes, iban a sacar los panes de la semana pasada, iban a dejar panes nuevos, pero esos panes que salían, los únicos que lo comían eran los sacerdotes. Pero David, con sus seguidores que venían arrancando, estaban muertos de hambre y le piden al sacerdote los panes. Y en ese episodio, por supuesto, el sacerdote entiende bien que hay una necesidad humana, que hay una necesidad de estar con hambre y les da los panes de la proposición, los cuales, dice Jesús, no era lícito que cualquier persona tomara y comiera. Pero aquí entonces vemos la primera explicación de Jesús con este ejemplo, que nos dice que más importante era la necesidad de una persona, más importante era la misericordia a un hambriento que respetar algo que era sagrado como los panes de la proposición. Primer ejemplo para destruir la argumentación de los fariseos. El segundo ejemplo creo que es mejor, porque estos fariseos que se creían observantes de la ley y que cumplían según ellos todo, Jesús les dice, mire, ustedes no se dan cuenta que cada sábado los sacerdotes que ministran en el templo trabajan mucho. Están trabajando porque tienen que preparar el animal, tienen que hacer el sacrificio, tienen que limpiar la sangre. Recuerden que habían sacrificios de animales que se hacían el día sábado. Era el día de convocación, el día que se hacían sacrificios, el día que se buscaba a Dios. Entonces les dice, ustedes no se están dando cuenta que cada sábado se incumple la ley. Cada sacerdote por años, por siglos, tenían la costumbre de trabajar el sábado y mucho más que en la semana. Por lo tanto, la ley también se quiebra ahí. Si ustedes solamente observan que el día de reposo es para descansar del trabajo, entonces no se dan cuenta que ellos están trabajando el día sábado. Les hace el punto y los deja, como se dice, en jaque. Ellos quedan al descubierto porque realmente eso ocurría semana a semana, mes tras mes, años sobre años, donde sí se permitía eso. ¿Por qué? Porque era importante. Acuérdense que el mandamiento
se buscaba no solamente descansar del trabajo físico, sino que una convocación santa, un llamado a estar con Dios. Y los sacerdotes, por supuesto, estaban en el templo y estaban sirviendo a Dios. Por eso que era permitido que ellos hicieran los sacrificios y trabajaran un día sábado en el templo. Entonces Jesús le está sacando o desenmascarando a estos fariseos que andaban siendo la policía de la ley, los que andaban buscando el detalle, culpando a Jesús de un pecado, de fracasar en el día de reposo, de hacer lo que no estaba permitido. Y aún Jesús, y en esto nos vamos a detener un poco más, le da 3 cosas más, en los 3 versículos siguientes, en los últimos 3 que leímos, 6, 7 y 8, le va a dar más razones de por qué estaban ellos equivocados y Jesús estaba en lo correcto y sus discípulos también. El primer versículo que quiero que analicemos un poquito más es lo que leyó Doris, versículo 7 de su Biblia, Mateo 12, 7, es el versículo que dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿De dónde sale ese versículo que Jesús cita? Sale de lo que leyó Doris al principio, no sé si la escucharon con atención. Ella leyó el profeta Oseas y explicó que el profeta Oseas era un profeta de Dios, por supuesto, que estaba con mucho interés de reconciliar a Dios con el ser humano. Y cuando él habla, ¿no es cierto?, cuando Dios habla a través del profeta, lo que le está diciendo en ese pasaje, en Oseas 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio, le dice después, conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que está diciendo finalmente el profeta, lo que dice Dios, es que a Dios le interesa mucho más la misericordia que un sacrificio vacío, que algo que hagamos por Él sin la intención ni el deseo de amar a Dios, de respetar a Dios, de buscarlo. Ese es el asunto. Si hacemos de la ley, del cumplimiento de las normas de Dios, algo mecánico, algo ritual, algo sin el interés de verdad de agradar a Dios, entonces estamos fracasando en toda nuestra vida cristiana. Y ese es el punto al cual nos está llevando Jesús. Si entendiéramos que Dios quiere misericordia, que Dios quiere amor, que quiere compasión por el prójimo, por los demás y por Dios mismo en su relación con Él, y no un sacrificio vacío, entonces en realidad los fariseos no estarían condenando a estos inocentes, que por hambre estaban necesitando comer un poco de grano ese día. Y ese es el problema. Yo creo que hay muchos ejemplos que Jesús da de la forma equivocada que tenían los fariseos de ver este mandamiento. Porque todo lo que hacían lo hacían para agradar al mundo, para agradar a los otros, pero no para agradar a Dios. Ellos se acuerdan cuántas veces Jesús les dijo: ustedes se paran en las plazas y oran y ponen cara de que están ayunando y hacen ofrendas, ¿no es cierto? Y tiran el billetito más grande, pero no había nada de deseo de hacerlo, no había nada de amor por Dios en hacerlo. Hay una polémica en Marcos 7, por ejemplo, donde Jesús dice: ustedes a veces hacen lo siguiente, ustedes dicen a la mamá o al papá que necesita un recurso económico, le dicen: papá, mamá, no te puedo ayudar porque todo lo que tengo es mi ofrenda a Dios, es el corbán. Y había personas, judíos, que no hacían un beneficio a su papá, no les daban un apoyo, una necesidad económica, porque decían: todo lo que tengo acá es mi ofrenda a Dios. Y le negaban una misericordia a su padre. Imagínense cómo Jesús les describe estas situaciones. Por lo tanto, como le digo, muchas veces la gente fue descubierta con Jesús en su intención, en su profundo, ¿no es cierto?, maldad, porque estos rituales y estos sacrificios externos a veces disfrazan, le insisto, la maldad de nuestro interior, la maldad de nuestro corazón. Y quiero decirle que lamentablemente en la actualidad pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. En la iglesia, que nos decimos amar a Dios, muchas veces no tenemos misericordia, muchas veces no tenemos amor, muchas veces venimos a la iglesia no porque quiera conectarse con Dios, sino por una obligación, porque qué van a decir, a veces cantamos porque hay que cantar. Mire, a veces la ofrenda, la Biblia enseña que sea, ¿no es cierto?, que sea algo con gozo, con alegría. Dice que Dios ama al dador alegre. Pero ¿cuántas veces ha venido a dejar con dolor, ha soltado ese cocodrilo con sufrimiento?
Es un sacrificio y no una misericordia lo que está haciendo. Y Dios quiere misericordia y no sacrificio. Estamos muy a veces disfrazando a veces nuestro mal corazón, nuestra mala relación con Dios, con venir, con hacer, con servir, con actividades, con muchas cosas, y en ámbito mucho más amplio que solamente lo que le decía, venir el domingo o dar la ofrenda. Y tenemos que analizar este tema porque en realidad estamos cayendo en la misma religiosidad farisea, que es condenada aquí. Mire, Pablo nos ayuda a entender esto, sobre todo en una gran carta, 1 Corintios 13, cuando habla del amor a Dios y del amor hacia las cosas. Dice Pablo en el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Recuerde que en la carta a los Corintios había un problema en Corinto. La gente estaba muy feliz de tener dones y estaban mal usando los dones de Dios. Y se creían mucho espiritualmente porque tenían dones como hablar en lenguas, profecía. Pero Pablo les dice lo siguiente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¿qué es más importante? ¿Tener un gran don, una gran capacidad dada por Dios o el amor que tiene que ir en ese don? Y el versículo 3 es más duro porque dice, si repartiese todos mis bienes, imagínese el gran sacrificio que sería eso, que usted vendiera todo y repartiera todos sus bienes para dar de comer a los pobres. O si entregase, dice, mi cuerpo para ser quemado. Si usted se ofreciera a morir en la plaza pública para que, no sé, personas en una esclavitud o en algún tema político, no sé, estuvieran retenidos, si usted hiciera algo así como quemarse, hay gente que se quema, lo bonzo, si usted lo hiciera como un gran sacrificio por alguien o por algo, pero dice, si no tengo amor, ¿qué pasa? ¿Le sirve o no delante de Dios? No le sirve para nada, de nada me sirve. Entonces la gente a veces mira el sacrificio, mira las cosas espectaculares, uy, donó tantos dinero o hizo tal cosa por la iglesia, dejó todo el billetón grande que tenía. Pero si no hay amor, si no hay misericordia detrás, si no hay, el énfasis está dado por servir a Dios realmente, de corazón, con el entendimiento correcto, entonces es religiosidad y nada más. Ese es el problema. Y hoy día puede que haya, espero que nunca en esta iglesia, ese mismo sentimiento, esa idea de que me vean haciendo cosas, que estoy aquí sacrificándome. Yo sé que para muchos es sacrificado levantarse el domingo. ¿Ya? A mis hijos los tengo que traer obligados, todavía dependen de mí y los puedo forzar. Pero en los adultos no creo que usted venga, espero que no venga nunca, para ser visto por otro, por un compromiso con la iglesia o con los hermanos, sino porque está entendiendo que es una santa convocación, como era en el sábado judío. Día domingo es un día para aprovecharlo, de conectarse con Dios. ¿Cuál otro día tiene en la semana completo para no trabajar y estar con Dios? Entonces tenemos que aprovechar y entender bien por qué viene y entender bien por qué lo hace. Segundo concepto que Jesús explica en el versículo 6, segunda característica diferencial entre cómo lo hacían los fariseos y cómo tenemos que hacerlo nosotros. Jesús explica, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mire la declaración incendiaria de Jesús. Alguien mayor que el templo. ¿Qué significaba el templo para los judíos? ¿Quién estaba en el templo? Estaba la presencia de Dios. Dios habitaba en el templo, en el tabernáculo, en la arca, ¿no es cierto? Ahí estaba la presencia de Dios. Y Jesús tiene la desfachatez, bueno, la realidad de decir, yo soy más que el templo. Alguien mayor que el templo está aquí. Y el otro problema que tenían los judíos, que ya también habían perdido nuevamente el enfoque. Para ellos, más importante que Dios que estaba en el templo, era el templo en sí mismo, la estructura, el edificio, qué bonito, qué grande edificio, qué grandes piedras, le dijeron a Jesús, mira qué grandes piedras, todos estos años se ha demorado, mira todo el oro que hay aquí, etc. Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y amaban el templo más que a Dios que habitaba en el templo. Y mire, esto es un poco, y voy a hacer un ejemplo bien directo que ocurre hoy día en la iglesia general en Chile, en muchas partes, que es un ejemplo perfecto para decir lo mismo. Hoy día se ha señalado
que tenemos que venir, o en algunas iglesias se pone una especie de código de vestimenta santo. Hemos hablado un poco del tema antes. Un código de vestimenta santo. Me refiero a que si usted o la mujer no viene con el pelo tomado, no viene con pintura, tiene que venir sin pintura, tiene que venir de falda, tiene que venir, ¿no es cierto?, sin teñirse el pelo, sin aros, sin maquillaje. A eso le llaman santidad, o dicen santidad externa. Al hombre que venga de corbata, de traje, ¿no es cierto?, bien vestido. Bueno, yo no tengo nada con que si quiere venir así lo puede hacer. Pero eso no tiene nada que ver con cómo está su interior. Y las personas que proponen eso están equivocando el camino. ¿Por qué? Porque están poniendo las cosas externas como más importante que lo interior. Ese es el problema de esas cosas que finalmente es una forma muy farisea, muy religiosa de adornar lo importante, de adornar nuestro interior. ¿Cómo estamos nuestra santidad por dentro? La Biblia efectivamente nos norma ciertos parámetros con respecto a la vestimenta. Especialmente 1 Pedro capítulo 3:3 dice, sobre todo sobre las mujeres, que no usen vestidos lujosos, ni adornos de oro, ni peinados ostentosos. Hay un cierto marco de referencia para cómo vestir. ¿Y por qué eran esas cosas cuando Pedro señala? Porque efectivamente la forma de vestir a veces podía transmitir dos cosas, sobre todo en la mujer. Uno, su estatus económico. Si venía adornada, llena de oro, con un vestido muy lujoso, ¿no es cierto? Hoy día un Gucci, Prada, no sé, alguna de esas marcas, Balenciaga. ¿Qué es lo que está tratando de mostrar al vestirse así? Su estatus económico, que tiene mucho dinero y que va a opacar a las que no tengan, por supuesto. Entonces, por eso, Pedro dice, no vengan con ni vestidos lujosos ni adornos de oro. Pero no dice que no vengan con adornos o con pendientes, que era muy, muy común. Era el exceso de esas cosas que era el mal entendimiento. O el tema del peinado ostentoso. A veces el peinado especialmente se relacionaba con el llamativo sexual de la mujer. Si una mujer, y al día de hoy también se viste provocativa, busca en su maquillaje, en su pelo, estar llamando o capturando la atención del hombre, también está mal, también está equivocado, dado el pasaje que le estoy citando de 1 Pedro 3:3. Pero no hay que la falda sea diferente al pantalón, que la falda sea más santa o mejor que el pantalón, porque hay mujeres que se visten con la falda hasta los tobillos, pero usted puede ver, ¿no es cierto?, la sensualidad que manifiestan. Usted puede ver que su interés es mostrarse igualmente. Y lo peor es que salen de la iglesia y a lo mejor vienen muy compuestitas, muy arregladitas, pero fuera de la iglesia se visten, ¿para qué decir cómo se viste? Usted sabe. De hecho, debiese ser muy parecida a nuestra forma de vestir acá, como a lo mejor usted anda en la calle. No creo que no tendría por qué haber tanta diferencia, a no ser que tenga que ir a un matrimonio y haya un código de vestimenta formal. Pero me entiende, hay un problema en esto, por ejemplo, de la vestimenta, donde se ocupa el mismo concepto. Hay alguien más importante que nuestra apariencia física, que es Dios viviendo dentro de nosotros. Y ese es nuestro templo. A Él tenemos que respetar. Su externalidad, bueno, está bien, tiene que cuidarla de alguna manera, pero no es lo más importante. Y ellos estaban cayendo en eso. Y cuando se empiezan a hacer estas cosas, y quiero de nuevo citar al autor Mark Rox con respecto a este tema, de cómo a veces pasamos a imponer cargas a los hermanos, imponer cargas en la iglesia que no tienen sentido. Mark Rox dice, cuando un cristiano decide convertir un acto bíblicamente neutro en algo universalmente malo, no solo para sí mismo, sino también para los demás, ahí está el problema, camina en una pendiente resbaladiza, sin restricción bíblica. Es una forma de legalismo o religiosidad, ¿ya? Hace ley de la libertad y su efecto es envolver la conciencia de los creyentes y confundir las categorías de ley y libertad dadas por Dios. Ese es el problema. Cuando usted va a una iglesia donde el tema de la vestimenta es tan importante, el que llega no sabe en realidad qué es lo importante, porque ellos le dan valor a la vestimenta, pero no a lo que hay dentro de nosotros, a nuestro comportamiento interno, a nuestros pensamientos, a nuestro pecado oculto, a veces disfrazado por una bonita ropa. Confundimos las categorías de lo que es realmente cumplirle a Dios en su ley
con estos adornos, con estos a veces que se transforman en prejuicio. Entonces, ese es un problema y Dios y Jesús lo dice aquí más claro, que Él es más grande o mayor que el templo. Tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Y el último aspecto, el versículo 8, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí concluye Jesús y cierra un poquito esta discusión que tuvo con estos fariseos. Este texto se ha interpretado de dos maneras, como que Jesús, ¿no es cierto?, es el Hijo del Hombre, o también como cualquiera de nosotros, como hijo de Adán o hijo de hombre, también se interpreta así, porque Marcos dice, agrega a este mismo versículo o a este texto en paralelo, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí hay una forma de interpretar un poco diferente. Pero independiente sea Jesús el que está diciendo que Él es el Señor, o nosotros como hombres, Señor, o más importante que el día de reposo, el tema fundamental que está tratando de poner aquí es el tema de la libertad en Él, de la libertad en Cristo. Y yo lamento, por ejemplo, que en iglesias todavía sea una carga, y una carga tan importante, el tema del sábado, por ejemplo. Hay una iglesia, no voy a decir cuál, ustedes deben saber, que obliga a que las reuniones y el día sagrado es el sábado, porque en la Biblia aparece el Sabbat y no el domingo. Y hay una eterna discusión en esa iglesia sobre eso. El problema es que cargan a la gente y aún le han dicho que si usted no viene el sábado o no cuida el sábado, no guarda el sábado, se va a ir al infierno o no es salvo. Llegan a un extremo que es sumamente peligroso. Y nosotros a veces caemos no en ese juego directamente, pero sí en la iglesia, le insisto, en no entender la libertad que hay en Cristo, que Él es el Señor de nosotros y que las cosas que hacemos las hacemos por Él. Básicamente es cierto que existe la ley, está prescrita, está puesta ahí en papel, está clarita en la Biblia. Pero usted no guarda los mandamientos, no los guarda porque está solamente en la ley, sino porque usted ama a Dios, y eso espero que entendamos. Nosotros queremos cumplir los mandamientos porque es una expresión del amor que tenemos a Dios. Es una expresión de la libertad que Él nos ha otorgado, porque murió y pagó por nuestros pecados. Y por eso entonces yo cuido mi vida, debo cuidar mis pensamientos, debo cuidar mis acciones porque quiero agradarlo a Él. Porque el día de reposo o el reposo en Dios es finalmente Cristo mismo, que nos ha hecho reposar de nuestras cargas pecaminosas, de nuestro caminar equivocado. Y entonces yo puedo servirle con honestidad, con transparencia y entendiendo las razones por qué Él me ha puesto leyes y un marco de referencia para conducir mi vida. Entonces hay una libertad grande que Dios ha conquistado. Obviamente la libertad que tenemos no es para abusar de la gracia, que es el otro concepto, que decir, bueno, si Dios me perdonó y me va a perdonar siempre, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Eso no es el concepto. Y en ese sentido, el que nos ayuda mucho el apóstol Pablo en sus referencias para decirme cuáles son los límites de mi libertad. Pablo le habla a la iglesia de Colosenses, de Colosas, con respecto a los problemas que había en esa iglesia, porque también habían judaizantes. Llegaron gente de origen judío a la iglesia, donde estaba compuesta por gente extranjera o gentiles o no judíos, y los judaizantes, lo dicen Gálatas, lo dicen Colosenses, querían poner que los nuevos creyentes, por ejemplo, se circuncidaran, que era un rito para los judíos. Querían que ellos guardaran las fiestas de los judíos. Y así un montón de cosas. Y Pablo es el que más pone énfasis en esta libertad que tenemos en Cristo. Y en Colosenses 2:16 le dice, porque nadie os juzgue, dice, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando de este tema. Que empezaban a juzgar, a criticar al hermano. No cuidó el día sábado, no vino acá, no hizo esto, no cuidó la fiesta, no está haciendo lo que la ley manda o las normas humanas mandan, porque muchas de esas a veces eran normas que Cristo cumplió en su sacrificio. Pero a su vez también Pablo nos dice en Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a la libertad en Cristo, pero solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No podemos abusar de la libertad que Dios nos ha dado. Servíos, dice, unos a otros,
¿no es cierto?, como recomendación principal. Tenemos que servir, y si lo vamos a hacer por amor. Si vamos a entregarnos, vamos a hacer las cosas por misericordia, porque queremos que el prójimo, ¿no es cierto?, tenga un buen entendimiento de Dios. Y mire, todo lo que hablamos, todo lo que hemos dicho, tiene que ver finalmente con que Dios nos creó para disfrutar de una relación con nosotros. Estamos aquí porque Él nos ha llamado, porque Él ha pagado por nuestras culpas. Él pagó físicamente con su cuerpo en la cruz para que nosotros seamos libres de muchas preconcepciones, mucha religiosidad, mucha atadura, que la norma, que hacer esto, que ir para allá, que prender velitas, que tantas cosas que nos enseñaron, que eso era agradar a Dios. Y todo se resume a amar a Dios, sí, por sobre todas las cosas, pero se demuestra en guardar sus mandamientos. Y si vengo a la iglesia y si ya hemos entendido con esto, no quiero decir que no venga más los domingos ni que importe las reuniones, sino al contrario, tiene que entender que sí, Dios nos está otorgando la posibilidad de un día de descanso, un día domingo, para nosotros los cristianos, para descansar en Él, para venir a esa convocación, para aprender de su palabra, para aprovechar ese día, no en lavar el auto, no en lavar las cosas que no hizo en toda la semana, no en ponerse al día en tantas cosas que pueden esperar. Pero su relación con Dios es prioritaria y tiene que entenderla así. Y si estamos aquí, venimos con agrado, no como un sacrificio, no porque me obligaron, sino porque necesita y quiere conocer más a Dios. Porque entiende esto de misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto, más que cosas, ¿no es cierto?, de rituales. Necesitamos conocer a Dios. Y lo hacemos en la medida que estamos aquí, que compartimos con los hermanos, que aprendemos de la palabra. Ese es el reposo, ese es el descanso que Dios quiere darnos. Y aprovechemos este día, siempre y cuando se pueda. Yo sé que hay gente que trabaja en turno, y no le hagamos críticas descarnadas, o por razón de su trabajo no pudo venir o tiene una enfermedad. No lo carguemos, no carguemos al inocente, como nos dice Cristo acá en este pasaje. No carguemos a personas que a lo mejor por razones que usted no conoce no pudo venir. Si no, preocupémoslo, llamémoslo, sepamos en qué está. Eso es más importante, que nosotros aliviemos la carga del más débil. Que si cae el hermano también estemos ahí para levantarlo. Ese es el deseo de Dios y es lo que hizo Jesús con sus discípulos, cómo los defiende de esta acusación descarnada de los fariseos de una falta de observación del día de reposo cuando no era así. Ellos tenían una necesidad, estaban hambrientos y eso era prioritario para Cristo. Y Él es más importante que el templo, Él es Dios para decir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y lo hizo. Y se enfrentó a los fariseos más de una vez en este mismo aspecto porque no querían entender. Porque el mundo no quiere entender, prefiere la religiosidad, prefiere los adornos, prefiere el ritual, prefiere las cosas externas antes que un corazón, ¿no es cierto?, conquistado por Dios y entregado a Él por amor. Ese es el problema, hermano, así que tenemos que descansar en Él. Si Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, bueno, cuando la cabeza reposa, cuando la cabeza nos indica, ¿no es cierto?, que hay que dormir, el cuerpo descansa. Entonces, si Dios nos está diciendo, descansen en mí, Cristo nos dice, descansen en mí, entonces nosotros como cuerpo de Él, como iglesia toda, tenemos que descansar en Él. Porque Él nos ha corregido y nos ha enseñado, ¿no es cierto?, su forma de ver todos estos mandamientos y todas estas normas que se ven frías en el papel, pero que están en realidad enraizadas en esta necesidad de conectarse con nosotros, de querer que nosotros tengamos una relación con Él. Así que si lo hemos entendido, esperemos que podamos aplicarlo de la mejor forma posible. Dios nos ayuda en esto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, tú nos corriges, nos exhortas, nos cambias la manera de pensar. Para muchos, Señor, y en muchas partes, en muchas iglesias, Señor, este es un tema que es difícil de entender, que no agrada a veces cambiar nuestra preconcepción, lo que nos enseñaron por mucho tiempo, Señor, y entender cómo la relación contigo es diferente a lo que nos dijeron. Ayúdanos, Señor. Limpia cualquier malentendido. Cambia, Señor, nuestra manera y criterios de ver las cosas. Que por un lado no critiquemos a otros, Señor. Que seamos, Señor, bien amables cuando decimos algo. Y que también, Señor, en esta iglesia se muestre el amor por ti, verdadero, genuino, honesto.
sin disfraces, Señor, sin adornos. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente muestre una relación sana y correcta contigo. Bendice tu palabra. Gracias por lo que hemos hablado. Hay muchos más pasajes que van a tocar este tema para seguir aclarando aún los detalles, pero Señor, danos, Señor, el correcto entendimiento para obedecerte por amor, porque tú, Señor, nos has llamado a libertad en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a